Doy ahora la más cordial bienvenida al ingeniero Alfonso Ramírez Lavín, un hombre que a mí me ha enseñado muchísimo. Él es titular efectivamente de la FIDEM, un experto en el desarrollo de infraestructura en este país. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Leonardo, muy buenas noches. Muchas gracias por esta entrevista y saludo a tu público. Le ruego por favor que nos cuente cómo está viendo el tema del agua, cuál es el ángulo que desde su punto de vista no habría que perder, Ingeniero. A ver, mire, déjeme comentarle que el problema del agua ahorita es en todas partes angustiante, pero fundamentalmente se toma en cuenta el problema del agua potable, o sea, el agua suficiente para el consumo humano. Sin embargo, mi preocupación, como muchos otros expertos, es que el 75% del agua que se consume en este país se consume en el campo, en los distritos de riego, que no son menores porque pues primero de ahí vive una población muy importante, pero además se genera la producción de alimentos que son indispensables para la población. Entonces, ese es mi primer tema a resaltar. Por supuesto, tenemos problemas serios en las zonas urbanas. Sin embargo, de acuerdo a los volúmenes disponibles, si cumpliéramos con los volúmenes a extraer y los volúmenes a utilizar en las zonas urbanas, por supuesto que no tendríamos problema. Lo que pasa es que la ONU y otros organismos que tienen que ver con el tema, pues señalan que nuestro consumo per hábitat en las zonas urbanas debería ser entre 100, máximo 200 litros, y ya es bastante, y resulta que estamos arriba de 300. Arriba de 300. Sí, señor. Oiga, pues primero está este tema de los distritos de riego, que para el gusto de muchos no se han dado los incentivos para que se modernicen algunos de ellos. Por supuesto que comemos y por supuesto que es el abasto de grano y de muchos otros temas viene de ahí, pero sí habría que plantearnos alguna solución técnica pues mucho más avanzada, ¿no? Para racionalizar el uso, ingeniero. Totalmente de acuerdo, doctor. A ver, en los distritos de riego se consume el 75%, arriba de 70%, porque ni siquiera tenemos una medición precisa del agua que se consume, a nivel nacional. Por supuesto que habría una serie de acciones que podrían realizarse para mejorar esa eficiencia. Imagínense nada más que el 70% de todo el agua, ya no quiero decir el 75, el 70, de todo el agua se consume en los distritos. Si pudiéramos hacer una reducción o una mejora en la eficiencia del 10%, inundaríamos el país. Ya sé que está mal distribuida, pero no tendríamos que estar buscando desalar agua del mar. Primero. Segundo, por supuesto que afecta mucho a la producción de la agricultura y de la ganadería, que ahorita pues vamos a tener problemas serios en materia en este ciclo otoño-invierno que está por terminar, pues de mayor importación del maíz. Por supuesto que del frijol, que además es más relevante porque no hay muchos países que produzcan frijol, ¿no? Y del trigo, etcétera. Y bueno, la ganadería, por supuesto. Entonces, yo sí creo que hay posibilidades de mejorar haciendo toda una estrategia tecnológica, como usted lo señalaba, de mejorar la eficiencia en la conducción. Son los canales principales después de los cuerpos o los propios pozos. Segundo, de la distribución, aquellos canales que llegan a la parcela. Y luego de la aplicación, que eso se perdió, pues yo diría que hace como unos 30 años más o menos, en donde ya no se le dio seguimiento, que hacían los productores utilizando mejores prácticas y métodos de riego.
Ya. Oiga, hace unas semanas platicábamos con Manuel Perlo, investigador de sociales, que ha estudiado a fondo el tema del agua en las ciudades. Y me decía que, bueno, pues buena parte la seguimos perdiendo, un 40%, lo seguimos perdiendo en fugas. ¿Es tan difícil darle mantenimiento a las tuberías? Es una cosa desde el punto de vista ingenieril muy complicada. A ver, déjeme responder primero rápidamente. Sí, primero, qué bueno que don Manuel dice que es 40. Yo creo que ni siquiera tenemos idea de qué tamaño porque no se miden. Primer tema. Segundo, sí es complicado porque ni siquiera se tiene toda la información de dónde están las fugas. Es un cálculo, así como los ingenieros vemos que es 40%. Ahora, si se tuviera todo un sistema, que por cierto hay tecnologías para poderlas armar, podríamos empezar a identificar en dónde son las grandes fugas y tratar de resolverlo en ese lugar. Pero, perdón que vuelva con mi terquedad, el agua más importante se nos está yendo allá, Sí, en sí. donde obviamente la gente conoce el campo de golf, pero no el campo donde están los maizales, los trigales, el algodón, que por cierto consume mucha agua, y el sorgo, la soya, o sea, productos que sirven para la alimentación del humano y que ahí se está perdiendo mucho porque ahí sí tenemos más de 30 años de no hacer nada. De no hacer nada. No, no, ahí está, por supuesto, y por eso lo consultamos. Ingeniero, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, doctor, muy amable. Cuídese mucho, ingeniero. Muchas gracias por el tiempo.